La palabra de Dios dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya los gobernadores, como por como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pues, ¿qué gloria es el pecado si pecando sois aborrecidos y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Les voy a pedir que se pongan en grupos de tres y que comenten un poco acerca de alguna buena experiencia o qué les ha dejado el seminario en este primer año, no sé, cosas buenas, a lo mejor una experiencia no tan agradable o cómo Dios los ha ayudado hasta este momento. Y ya que terminemos de platicar, tomamos unos minutos para orar y ya después le voy a pedir a Tiana si puede hacer una oración en general.
los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. De ser tus hijos y de pertenecer a esta institución. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites concluir con un ciclo, el primero para algunos, el último para otros. Yo te ruego, mi Señor, que todas estas experiencias, todo este aprendizaje, todo este crecimiento, todas estas relaciones, Señor, que nos has permitido hacer durante este año permanezcan, Señor, y que podamos mejorar cada vez, Padre. Bendigo a cada uno de mis amigos, tanto los que estudiamos aquí como los que trabajan aquí, Señor, y que tu voluntad, que tu propósito se cumpla, Señor, siempre en cada una de nuestras vidas. La gloria y la honra te pertenecen solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar el tiempo a las alabanzas. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar al Señor. Precisamente este canto está basado en lo que se acaba de leer. Y recuerdo y pienso, mejor dicho, todas las veces que he cantado esta canción, me imagino ese momento en el que estemos en la presencia del Señor y poderle cantar, pero ahora eternamente, ¿no? Sin que haya un fin, sin que haya un tiempo, sin que haya esta humanidad, ¿no?, que nos impida pues alabar al Señor y podamos hacerlo eternamente. Amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,
os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Oh sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues ya es nuestra última capilla y también hoy cerramos con nuestros compañeros de cuarto que predican su última predicación, y le voy a pedir a mi hermano Arim, si puede pasar, hoy le toca a él, y le voy a pedir a mi hermana Elizabeth Camacho si puede pasar a orar por él. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regalas, Padre. Gracias por la bendición de poder terminar este ciclo escolar. Gracias, Dios, por la bendición que tenemos de escuchar diariamente tu palabra. Señor, en esta mañana te rogamos por la vida de Arim. Bendícelo, Señor, que todo lo que salga de su boca, Padre, venga de ti.
que nos edifique, que nos confronte, Señor, que nos ayude a parecernos más a ti. Bendícele grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues es un privilegio poder estar con ustedes ya después de 4 largos y maravillosos años aquí en el seminario y llegar a este momento de verdad que es toda una grande bendición. Y bueno, me gustaría, mis amados hermanos, que me acompañen con sus Biblias abiertas, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar reflexionando en esta lectura que ya tuvimos la oportunidad de realizar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Y pues es algo importante este tema que vamos a hablar, como todos los que tenemos pues en la palabra de nuestro Dios. Pero yo quiero preguntar algo, hermano, quiero preguntarte algo. Sé que al estar aquí en el seminario tenemos pues muchas materias, tenemos muchas lecturas de la Biblia, tenemos muchas cosas que realizar que pues nos ayudan en nuestro crecimiento, de nuestro conocimiento acerca de la palabra, de nuestro conocimiento acerca de Dios. Pero una pregunta, ¿cuánto tiempo tienes de seguir a Jesús? ¿Cuánto tiempo tienes de seguir a Jesús? ¿Aún lo estás siguiendo? ¿Tienes en mente a dónde te lleva? ¿Recuerdas cómo son sus pisadas? En ocasiones se nos vuelve tan cotidiano y normal ser seguidores de Jesús que sin darnos cuenta dejamos de seguirlo. Y es algo extraño y hasta paradójico, porque se supone que somos seguidores de Jesús, pero realmente no recordamos cómo son sus pisadas, no sabemos a dónde nos está llevando. Es más, a lo mejor ni siquiera ya lo estamos siguiendo, nos hemos quedado detenidos en un momento, en algún lugar, en el camino. Todas las cosas las hacemos simplemente por inercia, pero no estamos reflexionando en lo que estamos haciendo. Es necesario, amados hermanos, que recordemos dónde nos encontró Jesús. ¿Dónde te encontró Jesús? ¿Dónde fue donde lo viste, donde Él te encontró, donde decidiste seguirlo? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Y a dónde te lleva? Déjeme comentarle que la primera carta de Pedro, sabemos que es una carta que se escribe pues con el motivo de animar, de dar esperanza a cristianos que estaban sufriendo por causa de su fe en Jesús. Eran cristianos que estaban bajo severa persecución. Y para nosotros, pues es muy complicado, mis amados hermanos, es muy complicado, muy difícil lograr comprender lo que significa estar bajo la constante amenaza de ser asesinados por causa de nuestra fe. Nosotros es algo que sinceramente no podemos comprender, es algo que no logramos experimentar. Por más que queramos de alguna manera ser compasivos, es complicado el que nosotros podamos verdaderamente sentir que es vivir bajo una amenaza. Especialmente cuando nos encontramos aquí en el seminario, cuando estamos aquí en el Estado de México. Hay otras partes de la República Mexicana donde esto pues sí se vive a diario, en otras partes del mundo donde pues es constante esta amenaza y donde muchos mueren a diario por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos protección de Él. Gracias a Dios, pues hasta este momento nuestras autoridades, nuestro gobierno, nuestras leyes nos protegen en ese sentido, aunque a veces pues sí hay fallas, aunque a veces pues no se hace como debiera de hacerse. Sin embargo, no estamos padeciendo lo que aquellos cristianos que les está escribiendo Pedro estaban viviendo. El saber que tenían que tener cuidado, el saber que pues este gobernante llamado Nerón pues estaba asesinando cristianos a diestra y siniestra, el saber que el vivir su fe les representaba el mayor peligro que ellos podrían experimentar. Sin embargo, es que como cristianos contemporáneos, algo de las cosas que necesitamos hacer, aún en esta preciosa carta de Pedro, es recordar
¿Cómo son las huellas de Jesús? Precisamente por eso este mensaje se llama Sigamos sus huellas. Sigamos sus huellas. ¿Cuáles huellas? ¿Cómo son estas huellas? Número 1, huellas de santidad. Huellas de santidad. Acompáñame ahí con tus ojos en el versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Quién eres tú? Seguramente es una de las preguntas que ya hemos sido confrontados con ella con anterioridad, y probablemente nosotros podemos decir de dientes para afuera que pues somos hijos de Dios, podemos decir que somos discípulos de Cristo, podemos decir que somos siervos de Dios, podemos decir que somos ministros del Evangelio, y estas cosas la palabra de Dios nos las dice, son reales, pero ¿qué tanto nosotros las estamos viviendo? ¿Qué tanto de verdad las estamos reflejando? ¿Qué tanto las estamos asimilando? Dice en el versículo 11, amados. ¿Amados por quién? ¿Amados de quién? Amados del Señor y amados también hermanos de este apóstol Pedro. Amados de quiénes somos. ¿Entendemos lo que significa ese amor que Cristo nos ha dado, ese amor que Dios nos ha tenido, que nos sigue teniendo? Y luego dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Me encanta en los versículos 9 y 10 que precisamente nos habla quiénes somos nosotros. Nos hace referencia a la identidad que tenemos como seguidores y como hijos de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos esto, hermanos. Antes no lo éramos. Nosotros merecíamos pues la ira de Dios. No habíamos alcanzado esa misericordia de Dios. No éramos pueblo de Dios. Nosotros pues vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad. Pero ahora nos está recordando el apóstol Pedro: yo ruego como a extranjeros y peregrinos. No eres de este lugar, no somos de esta tierra, vivimos en ella, militamos en ella, porque este es el lugar donde Dios nos ha puesto, pero no somos de aquí. Y aunque pareciera algo que ya ustedes y yo sabemos, muchas veces lo olvidamos. Estando en nuestra vida, estando en nuestro ministerio, y nos volvemos tan carnales, nos volvemos tan terrenales, vemos nada más con nuestros ojos físicos y olvidamos quiénes somos, olvidamos cuál es el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para darnos esa identidad. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué produce eso en ti? ¿Qué produce eso en nosotros? Porque ya no nos sorprendemos, porque ya lo vemos tan natural, tan cotidiano. Jesús nos ha dado salvación. ¿Eso qué provoca en nuestro corazón? Qué triste es que después de haber escuchado y predicado ustedes y yo el Evangelio tantas veces, ya no causa maravilla, ya no causa asombro, ya no causa ningún efecto en nosotros. La identidad que tenemos en Cristo, la salvación que nos ha regalado y que en el tiempo nos va a permitir que sea consumada a plenitud, es algo que nos debe de tener en expectativa, trabajando de una manera constante, una manera diaria, continua, y no en las actividades de la iglesia, mi amado hermano, no en las actividades con otros hermanos, sino primeramente en nosotros, primeramente en nosotros. Pedro ruega como a extranjeros y peregrinos, ruega a los cristianos que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La realidad es que vivir una vida santa es una constante batalla, una batalla que nosotros tenemos que resistir. Nuestros deseos vienen, son ataques que llegan.
Y nosotros tenemos que abstenernos, tenemos que resistir, tenemos que soportar. Me acuerdo mucho cuando estábamos haciendo calistenia con mi amado hermano Edgardo, y una de las cosas que pues nos ponía a hacer era unas planchas que tenemos que poner nuestros brazos en el piso y sostenernos pues el abdomen y el cuerpo de una manera rígida, dura, para quedar como una especie de tabla. ¿Y cómo cuesta eso? Tienes que resistir a la gravedad y tienes que cargar tu peso. Eso es doloroso. Eso cuesta, es una lucha contigo mismo en ese momento. Estás luchando por no dejarte caer, porque luego tus brazos, tus piernas se sienten debilitados y pues te quieres dejar caer. Y a veces pues sí nos dejábamos caer, ya no aguantábamos el minuto, los 2 minutos que teníamos que resistir de esa manera. La verdad es que ustedes y yo tenemos que librar una batalla todos los días, mis amados hermanos. Y a veces pienso que no somos conscientes de estas cosas. Ya las pasamos por alto, simplemente cuando a lo mejor ya vencimos algún pecado de cuando recién nos convertimos, y pensamos que ya no es necesario seguir luchando, ya no es necesario seguirnos resistiendo de absolutamente nada. Pero la palabra nos dice que debemos de resistir, que debemos de abstenernos de aquellos deseos carnales que ellos están dispuestos a ganar. Y una de las cosas importantes es que ellos no nada más van a ser para darte una probadita o para lastimarte un poco, son para destruir tu alma. Ese es el objetivo de estas cosas. Ese es el plan también del enemigo de este mundo, de nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuánto es que ustedes y yo resistimos los ataques? No es posible que como hijos de Dios, y más aún siervos que nos estamos preparando para el ministerio, demos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestras actitudes, a nuestras acciones egoístas, pensando que, total, una no es ninguna. ¿Qué puede pasar? Soy siervo de Dios, la salvación no la voy a perder. Y pensamientos de ese tipo. Total, es para librarme de esto. El fin justifica los medios. Cada uno sabemos, mis amados hermanos, que aunque somos siervos de Dios, somos seres humanos. Cada uno sabemos que aunque somos hijos de Dios, también seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es aquel pecado con el que pues ni siquiera batallas? A lo mejor simplemente lo vives y ya es parte de ti, parte de tu naturaleza. Lo has abrazado y te has dejado acoger por él, y tú también lo has acogido como tuyo. ¿Cuál es ese pecado? Dejemos de ser carnales y vivamos a la altura de verdaderos hijos de Dios. Acompáñame ahí en el capítulo 4, versículo 3, porque podríamos decir, ¿cuáles son estos deseos que nosotros tenemos que vencer? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sabemos que no es necesario que ustedes y yo nos estemos arrodillando delante de una imagen para decir que somos idólatras. Sabemos que no es necesario que ustedes y yo matemos a una persona para decir que somos asesinos. Sabemos que no es necesario que nosotros vivamos en adulterio o fornicación cuando nosotros estamos deseando a una persona, a un hombre, a una mujer, de una manera incorrecta. No es necesario que nosotros ya estemos cometiendo los actos. La importancia, lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos decía, el corazón. Ahí es donde nosotros cometemos muchos de estos pecados y podríamos decir, qué tremendo es esto, esto no aplica para nosotros, eso es para un sermón evangelístico. Pero la realidad es que como siervos de Dios seguimos siendo seres humanos y también es el mismo llamado que todos nuestros hermanos en la iglesia tienen, es el mismo llamado que nosotros tenemos a vivir una vida en santidad. El Señor nos ha dejado marcas
marcadas las huellas de santidad en el camino. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Tienen o no valor para nosotros? ¿Cuánta gente por nuestro testimonio ha llegado a los pies de Cristo y ahora glorifica su nombre por nuestra vida? ¿Cuántos de nuestros profesores, amigos y compañeros aquí en el seminario glorifican a Dios por nuestra vida y por nuestro testimonio? Porque aunque bien se está refiriendo a aquellos que son gentiles en el versículo 12, aquellos que son gentiles, que glorifican a Dios, es decir, que se suman, es decir, que ellos por el testimonio de estos cristianos creen en el Señor Jesucristo y ahora también pueden glorificar al Señor, también como cristianos. ¿Por cuántas personas de aquí del seminario glorificas a Dios? El testimonio no solamente es allá afuera, el testimonio es aquí. Debemos de edificarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Hay odios? ¿Hay rencores? ¿Quieres destruir la vida de alguien? ¿Quieres hacerle la vida pedazos a alguien? En cualquier aspecto y en cualquier ámbito. Por eso el Señor permite que Pedro escriba esta carta a su iglesia que está bajo persecución o que está en un contexto de sufrimiento. Impresionante. Y son palabras de ánimo, son palabras de aliento. Nos animan a vivir en santidad. ¿Qué otras huellas tenemos? Huellas de sumisión. Huellas de sumisión. Ya dijimos huellas de santidad y también tenemos huellas de sumisión. Acompáñame ahí con tu vista en el versículo 13 y 14. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cómo andamos en nuestra sumisión o sujeción a nuestras autoridades? ¿Cómo andamos en eso? En ocasiones podemos decir que nuestra única autoridad es Dios, porque somos tenemos hábiles cuando se trata de salirnos por la tangente. Pero la realidad es que Dios mismo puso a las autoridades. Y algunas de esas autoridades, aunque no nos gusten, son para probar nuestro carácter. Son para probar nuestra fe. Son para probar nuestra dependencia de Dios. Tanto así que Dios permitió que las autoridades gubernamentales, políticas del imperio, fueran las que estuvieran persiguiendo a los cristianos que Pedro les está escribiendo. Y muchos a causa de esas autoridades fueron muertos. La voluntad de Dios es que nos sometamos a nuestras autoridades en todos los ámbitos, a pesar de lo difícil que pueda ser, porque eso da testimonio que nosotros confiamos en Dios y hacemos el bien porque eso le agrada a Dios. Los siervos de Dios hacemos el bien. Los siervos de Dios hacemos el bien. Esa es nuestra naturaleza en Cristo. Si ustedes leen el primer capítulo de Primera de Pedro, ahí vemos ese recordatorio de la salvación y de una salvación que ha de ser consumada en plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. Pero también luego nos habla de la santidad, un llamado a una vida santa. Y luego por consecuencia eso nos lleva a la sumisión. Si tú eres santo, si tú eres capaz de sujetarte a ti mismo en tus deseos, en tus pensamientos, en tus actitudes, que no deben de salir, que no deben de aflorar, que no son conforme a la voluntad de Dios, eso te lleva a una sumisión. Para ti y para mí, si somos santos, va a ser sencillo, va a ser un poco más fácil que nosotros podamos sujetarnos. Pero eso si solamente hay santidad. De otra manera, pues hay esa rebeldía. Los siervos de Dios hacemos bien. En ocasiones, tanto dentro del seminario como fuera de él, habrá cosas que a nosotros nos van a parecer extrañas o absurdas que nos pidan.
Pero es necesario que ustedes y yo, aún así, nos sujetemos siempre y cuando estas cosas no vayan en contra de los estatutos, de los principios establecidos en la palabra de Dios. Porque es la forma en la que el Señor está trabajando en nuestro carácter, es la forma en la que el Señor está probando nuestra fe, es la forma en la que el Señor nos está formando. Hagamos uso de la libertad que Cristo nos ha dado para bendecir. Dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos siervos de Dios, tenemos libertad, aprovechémosla, usémosla para la gloria de Dios. Usémosla para agradar a nuestro Señor. Usémosla para bendecir, para edificar, no para justificar nuestros actos y nuestras acciones. Es que Él me hizo daño, es que Él me lastimó, es que Él me hirió profundamente. En la santidad está la confrontación, también cabe la confrontación. Tengamos el valor de vivir en sumisión, porque son de las cosas, de las cualidades que no cualquiera tiene, y menos en este mundo. Finalmente, las huellas de sufrimiento. Huellas de sufrimiento. Podríamos decir, pues qué triste, ¿no? Pura cosa complicada para nosotros. Versículo 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El cristiano que sigue las huellas de sufrimiento de Jesús es porque ha aprendido a ver con los ojos espirituales la vida y no con los ojos físicos, porque tenemos una visión más amplia. Cuando ustedes y yo hemos emprendido el viaje siguiendo las huellas de Jesús, huellas de santidad, huellas de sometimiento, las huellas de sufrimiento son el resultado. El vivir en santidad y el vivir en sumisión nos trae sufrimiento, hermanos. La realidad es que eso está garantizado. Vamos a sufrir. Cuando ustedes, nuestro carácter se parece más al de Jesús, vamos a sufrir. Vamos a estar sufriendo constantemente. Cada vez podemos sufrir más. ¿Por qué? Porque Él mismo nos ha dado ejemplo. Porque precisamente por el mensaje que Él traía, por la conducta que Él tuvo, por las decisiones que Él tomó, llegó a la cruz. El mundo te rechaza. El mundo te odia y te ve menos. Te quiere destruir. Pero a eso fuimos llamados. Pregunta: ¿hay alguien que te persigue? No que te sigue, que te persigue. ¿Hay alguien que quiere hacerte daño? ¿En tu ministerio hay alguien que quiere acabarte? Si es así, pues el reino del revés. Qué locura, podríamos decir. Pero glorifica a Dios, porque entonces tu carácter y el mío se están pareciendo cada vez más al de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces, así como Pedro, nosotros vamos a terminar también muriendo como Jesús en una cruz. Porque eso es lo que nos está garantizado, amados hermanos. Como siervos de Dios, eso es a lo que fuimos llamados. Porque estamos yendo en contra del mundo corrupto en el que nos encontramos. Es impresionante que aún entre cristianos haya críticas y burlas de aquellos que se esfuerzan por vivir una vida en santidad y sometimiento como la de Jesús. Porque sigue pasando.
porque está pasando. Que eso no nos suceda aquí, hermanos. Ay, qué espiritualoides son. Ay, qué santurrones. Efectivamente, Dios no nos llamó ni a ser espiritualoides ni a ser santurrones. Dios nos llamó a vivir una vida en santidad. Eso es. Vaya que en nuestros tiempos la santidad es incomprendida aún dentro del mismo pueblo de Dios. No es asimilada y mucho menos practicada. La pregunta es, ¿en verdad ustedes y yo seguimos a quien decimos seguir? ¿Sí seguimos a quien decimos seguir? ¿Reconocemos esas huellas? ¿Ya hemos transitado el camino por el que Cristo ha transitado, porque Cristo transitó en esta tierra? ¿O nos sentimos cómodos en ambientes donde hay muchos tipos de groserías, de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de carnalidad? ¿O realmente sabemos nosotros y reconocemos pues esas huellas de Jesús y estamos dispuestos a pagar el precio, aunque la santidad y la sumisión nos lleve al sufrimiento? Es importante, hermanos, que en este fin de ciclo escolar podamos evaluar nuestra vida en ese sentido, aquí en el seminario, en nuestros campos de trabajo, pero sobre todo en nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde nos encontró Jesús? ¿A dónde nos está llevando? Como seminaristas y personal del seminario, hagamos una evaluación sobre qué huellas son las que verdaderamente estamos siguiendo. Y si encontramos que son las de Jesús, sigámoslas con mayor pasión. En cambio, si es lo contrario, vamos a detenernos en el camino. Y una de las cosas o de las definiciones que usamos para arrepentimiento es dar la media vuelta, cambiar de dirección. Eso mismo debemos de hacer. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos para vivir una vida para su gloria. Comencemos a vivir como Jesús quiere que vivamos, siguiendo sus huellas. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios prospere su caminar con Él. Que Dios, como cantábamos hace un momento, pues después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por todas las predicaciones que hemos escuchado, Señor, mis compañeros de cuarto año y yo, durante 4 años consecutivos. Y gracias, Señor, también por todas las predicaciones, mi Dios, que mis compañeros de otros grados, Padre, tienen la oportunidad de escuchar. Gracias por los campos de trabajo que nos permites tener. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, que podamos vivir en esa luz. Padre bendito, que podamos seguir esas huellas, esas pisadas, Señor. Transforma nuestro carácter, transforma nuestros pensamientos, límpianos de toda maldad. Obra en nosotros, Señor. Te pongo en tus manos y en el nombre de Jesús bendigo, Padre bendito, a todos y cada uno de mis compañeros, Padre. Que tú, Señor, les sostengas, que tú, Señor, no les permitas vivir una vida en conformidad en este mundo, sino que podamos vivir una vida de santidad. Padre, asimismo, mi Dios, pongo en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, profesores, administrativos, Señor, también. Cada uno, Padre, que ellos también, Señor, puedan esforzarse y seguir adelante en el camino que tú has trazado para ellos, Señor.
Gracias te damos, mi Dios, porque de verdad que tu palabra nos alienta, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos da ánimo, nos da esperanza, porque nos recuerda que no somos de este mundo, que nosotros tenemos una ciudadanía delante de la presencia tuya, Señor, por la eternidad en el cielo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar con una alabanza. Y este es un himno que todos conocemos, un himno muy, muy hermoso, y precisamente habla acerca de esto, una expresión de convicción, de confianza, que hemos decidido permanecer y seguir al Señor. Amén. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La última vez he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Amén. Muy bien, pues hemos terminado y o sea que no es viernes, pero vamos a hacer el círculo para terminar y posteriormente nos vamos a tomar la foto. ¿Listos?